Leo para ustedes la palabra del Señor, dice así. Éxodo 31, desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y los utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Esta es la palabra del Señor. Vamos a buscar el rostro del Señor en oración. Señor Dios, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias te damos porque toda ella es útil para nuestra instrucción, corrección, para que seamos formados en el entendimiento de tu voluntad, en el conocimiento de ti, oh Dios, y de lo que quieres de nosotros. Pedimos, Señor, que obres en nuestra mente y en nuestro corazón en esta mañana. Concédeme, Señor, de nuevo, como hemos orado, para exponer este texto, y habla a cada corazón. Tú que eres Dios creador, que nos has formado y capacitado, que en tu providencia has dirigido todos nuestros pasos. Oh Señor, edifica a tu iglesia y llama a los perdidos a la salvación que es en Cristo Jesús, pues en su nombre oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Dios capacita a las personas de maneras extraordinarias. Si pensamos en el mundo de las artes, podemos citar incluso a algunas personas que tenían ciertas convicciones o creencias religiosas. Por ejemplo, en la pintura y en la escultura, Miguel Ángel, uno de los más destacados, que pintó la Capilla Sixtina con todos esos temas bíblicos, desde la creación, el Edén, hasta el juicio final. Solamente detenerse un momento a ver esas pinturas, podemos comprender de que había un talento excepcional, una capacitación sobrenatural para poder hacer algo así. Si habláramos de la música, podríamos pensar en un devoto cristiano, Johann Sebastian Bach, que fue un músico destacado. Y él decía que la finalidad de la música era glorificar a Dios y el alivio del espíritu. Con frecuencia firmaba sus obras musicales con 3 letras, SDG o Soli Deo Gloria. Podríamos considerar otros campos también, como las ciencias, y hubo muchos hombres dotados y capacitados. Isaac Newton fue un descubridor en el campo de la física y la matemática. Louis Pasteur, un microbiólogo que hizo grandes avances también en el campo de la medicina. Y la lista podría seguir con muchas más personas que tenían talentos o capacidades
muy grandes. Sin duda, personas que fueron capacitadas para bendición de otros, para grandes avances en este mundo. En nuestro texto en la Biblia vemos particularmente dos personas o una persona con su ayudante capacitados de una manera especial. Y el tema que podemos abordar a la luz de un pasaje como este es el uso de esos talentos y esos dones dados por Dios, pero usados para Dios. Pero también hay algo que sobresale en el templo, y es que en el caso de estas personas fueron capacitadas de manera especial por la obra del Espíritu Santo. Dice el versículo 3 del capítulo 31, en relación con Bezaleel: lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Hermanos y amigos, sabemos que el tema del Espíritu Santo, tristemente, está muy mal entendido en la iglesia cristiana actual. Para muchos el mover del Espíritu Santo es hacer obras sobrenaturales como milagros y sanidades, los cuales tristemente en la mayoría de los casos son falsos o son manipulados. Para otros, la obra del Espíritu Santo es esa emoción que envuelve a la persona en una especie de éxtasis espiritual, emocional, pero que poco tiene de razonamiento y de base bíblica. Quizás guiados por la música, guiados por alguna persona que con capacidades para persuadir los lleva a ese estado emocional vulnerable. Tristemente para muchos el obrar del Espíritu es que el cuerpo no tenga control, quizás caerse o retorcerse en el piso o reírse sin parar. A causa de todas estas malas prácticas y malas teologías acerca del Espíritu es que nosotros necesitamos conocer lo que la palabra dice acerca de la obra del Espíritu de Dios en los creyentes. Creemos que el Espíritu de Dios es una persona divina. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos que repetir esto y una otra vez porque siguen proliferando las sectas que hablan de que el Espíritu Santo no es Dios, de que Jesucristo no es Dios. Pero sabemos que el Espíritu Santo es Dios porque la Biblia así lo dice. Quizás hay doctrinas que no son tan claramente, explícitamente expresadas, pero hay doctrinas que no pueden ser negadas o contradecidas porque están allí en la palabra. Sabemos que es el Espíritu Santo el que obra y reparte los dones como Él quiere, dice 1 Corintios 12:11. Él es el que conoce, revela y escudriña la voluntad, conoce la mente de Dios y conoce la de los hombres. El Espíritu Santo puede ser entristecido o contristado. El Espíritu Santo es el que actúa para separar a algunos hombres para el servicio. Por ejemplo, al apóstol Pablo y a Bernabé. Él dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. El bautismo es una manera de honrar al Espíritu Santo porque es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la mentira y el engaño es una manera de deshonrarlo, porque al mentir al Espíritu Santo se miente a Dios. ¿Recuerdan lo que pasó con Ananías y Zafira? El Espíritu Santo es omnisciente, todo lo escudriña, todo lo conoce, aún la mente de Dios. ¿Quién puede conocer la mente de Dios sino el Espíritu? Es omnipotente, recuerdan lo que dice el texto, no con espada ni con ejército, sino con tu espíritu. Es el poder del omnipotente y es omnipresente. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el Salmo. El Espíritu de Dios está en todos lados. Y sabemos que las Escrituras se van revelando progresivamente y Dios se va dando a conocer Él mismo y va dando a conocer su voluntad. Pero ya desde el Génesis vemos que se nos revela que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el libro de Job, uno de los más
antiguos que tenemos junto con el Génesis. Dice, el Espíritu de Dios me hizo, o sea que el Espíritu de Dios es creador. El aliento del Omnipotente me dio vida. Si el Espíritu es creador, el Espíritu es Dios. Ahora lo que vemos claramente es que capacita de manera extraordinaria a algunos hombres para los propósitos de Dios. Y en este caso, en Éxodo 31, capacita a estos hombres para cumplir el propósito de que el pueblo judío adore a Dios tal como Dios lo viene enseñando. Dios llama a Moisés al monte, le da todas las leyes, le da los mandamientos morales, pero le da también todas aquellas leyes que tenían que ver con la liturgia, con la ceremonia, con el culto del antiguo pacto, que involucraba ¿qué? Un tabernáculo, el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba, el arca, el propiciatorio, los altares y todo lo que hemos venido estudiando en estos últimos domingos. Para esto era necesario que haya un constructor. Y no podía ser cualquier persona, tenía que ser una persona capacitada. Tenía que ser una persona que pudiera hacer estas cosas bien. Por eso dice al final de este texto que leímos, harán conforme a todo lo que he mandado. Se trataba de ser obedientes a Dios. Y sí, podía haber personas dispuestas, pero tenían que estar capacitadas. Hermanos, a la luz de este pasaje debemos considerar cómo Dios obra en su pueblo y nos capacita para que le sirvamos y para que le adoremos por su Espíritu. Y vamos a considerar el texto, y el bosquejo que propongo es sencillo, si quiere usted recordarlo, es ejemplos, enseñanza y exhortación, que van a estar entrelazados con varios versículos, pero de esas exhortaciones salen las aplicaciones que tendremos en relación con los talentos y dones. Notemos el versículo 1 de nuestro texto. Dice, habló Jehová a Moisés. Una vez más, como tantas hemos leído en estos pasajes, Dios habla. Y si Dios habla, el ser humano debe oír y atender. La tierra debe prestar atención. Dios habla, ¿y cómo lo hace? Por su palabra. Debemos atender a su palabra. En el versículo 2 dice, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Vean qué interesante esta frase. Dice que lo llama por nombre. Un llamamiento específico, personal, con el conocimiento del nombre de esa persona. Es algo maravilloso pensar de que Dios trata así con algunos personalmente, llamándoles a la salvación, llamándoles a servirle. La Escritura nos dice que el buen pastor llama a las ovejas por su nombre. Y los cristianos nos identificamos como llamados a la luz de la doctrina apostólica. Fuimos llamados para ser de Cristo, fuimos llamados para servirle. ¿Y cómo es llamado el pecador? Es llamado cuando escucha la voz de Cristo diciendo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. No es que escuche una voz audible, no es que necesita un sueño o una visión, sino que por la palabra de Dios, predicada en el poder del Espíritu, Dios habla a los corazones y les muestra la necesidad que tienen de ir a Cristo, de dejar esa vida de pecado y de maldad. El Espíritu de Dios obra en los corazones y les muestra a Cristo muriendo en la cruz del Calvario para la salvación de aquellos que arrepentidos vienen a Él. Si usted es uno de esos que está cargado con sus pecados y que aún saben que no tiene perdón porque aún su conciencia no le deja en paz, escuche entonces el llamado de Dios por el Evangelio, el mensaje de salvación. Escúchelo espiritualmente, escúchelo con el corazón y responda con fe. Arrepiéntase de su pecado, confía en la obra de Cristo Jesús
que murió en la cruz, en el Calvario, extendió sus manos para recibirle a usted. Y le aseguro que su interior será transformado en un instante. En un cerrar y abrir de ojos puede usted ser transformado, porque así es el poder salvífico de Dios. Claro, habrá otros cambios que se manifestarán exteriormente en su vida, pero será consciente de que tiene una nueva vida en Cristo. Hoy escuchamos 2 testimonios de hermanos que contaron cómo en un momento específico de su vida Dios le dio luz y conocimiento del Evangelio para dejar atrás su vida de pecado y de maldad y seguir a Cristo y tener el perdón de sus pecados. Si usted es alguien que necesita el perdón, no lo rechace. En esta enseñanza del Evangelio, cual predicamos con convicción y con seguridad para los que están aquí, para los que puedan escuchar quizás este sermón online, queremos decirle, no se engañe en su propio corazón pensando que todo está bien. Como decía el hermano, que hizo una oración en algún momento de su vida, que tiene algo de religiosidad. No se engañe, porque si aún está en sus pecados, está bajo la ira de Dios. Si no se han visto frutos en su vida, usted necesita al Salvador. Ahora bien, si usted cree de todo corazón y es salvo, es un hijo de Dios, es también un siervo de Dios. Y quizás en el momento en el que usted vino a la salvación y a la fe, no entendía mucho acerca de los dones o los talentos y cómo usarlos para Dios. Quizás todavía hay algunos entre nosotros hoy que no tienen claridad de cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos y cómo pueden hacer para ponerlos al servicio de Dios. Pero hay algo que debemos recordar. No se trata de ser muy capacitados o muy talentosos. Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los llamados. Es Dios que da todo aquello que es necesario para que le sirvamos a Él y hagamos lo que Él quiere que hagamos en el servicio a Él. Y un ejemplo de esto es Bezaleel. Vean, consideremos su nombre. No es un nombre común para nosotros. Bezaleel significa en la sombra de Dios o bajo la protección de Dios, al amparo de Dios. Parece un eco del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Que seamos nosotros, hermanos, esos que busquemos siempre estar en el refugio de Dios. Dice que era hijo de Uri. El nombre Uri en su idioma original, en hebreo, significa mi luz o llama. Tiene esta raíz asociada a la luz o al fuego. Interesante que estos nombres nos hagan pensar en figuras o imágenes que la misma Biblia utiliza acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ilumina, nos hace pensar en la luz. En Pentecostés el Espíritu Santo se manifestó con lenguas de fuego o llamas de fuego, una idea que nos hace pensar en el fuego de Dios como la presencia de Dios. A su vez, este Uri era hijo de Ur. Ur significa puro, noble. La tradición judía dice que este Ur era esposo de Miriam y el abuelo de Bezaleel, y que es el mismo que se halla en Éxodo capítulo 17. ¿Recuerdan cuando vimos ese pasaje que Moisés estaba en el monte porque Israel tenía que luchar contra Amalec? Pero cuando el ejército luchaba parecían que perdía, entonces Moisés tenía que levantar sus brazos y clamar a Dios, y sus brazos se cansaban. Entonces Aarón sostuvo uno de los brazos de Moisés y Ur sostuvo el otro. Entonces la tradición dice que este Ur es el mismo Ur que es el abuelo de Bezaleel. Si ese fuera el caso, qué lindo es pensar en familias piadosas que transmitieron ese temor de Dios y el deseo de servir a Dios a sus generaciones posteriores. Aquí tenemos varios niños jóvenes, los cuales oramos
frecuentemente por ellos. Qué bonito es pensar que los hijos, aún de nuestros hijos, serán siervos de Dios y que Dios los capacitará de una manera extraordinaria para hacer grandes cosas para Dios. Noten que todos estos eran de la tribu de Judá, lo cual significa alabanza, la tribu de la cual viene el Mesías. Cuando hay alguien que quiere honrar a Dios con sus talentos, con sus capacidades, es un motivo de alabanza a Dios. ¿Ha pensado usted, amado hermano, cómo Dios le ha capacitado y qué dones le ha dado para que le sirva? Ciertamente Dios llama y capacita, pero también debemos pensar en una responsabilidad que hay en el pueblo de Dios de obedecer a Dios. ¿Cuántos cristianos han sido negligentes en usar aquellos dones y talentos que Dios le ha dado para servirle? Incluso quizás muchos usaron esos dones y talentos para servirse a sí mismo, para buscar prosperidad material, para su renombre, para su beneficio personal, pero no lo han puesto al servicio de Dios, o no lo han puesto en la medida en la que deberían. Recordamos la semilla, la parábola del sembrador. Hay distintos tipos de fruto. Hay fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cuánto fruto quiere usted tener para Dios? ¿Cuánto está dispuesto a dar de lo que usted tiene para Dios? Quizás de eso mismo que Dios le ha dado y cómo lo ha capacitado, con talentos, con experiencias, con conocimiento, con dones. Veamos cómo Dios lo capacitó a Bezaleel. Versículo 4, para inventar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce. Vean que son los tres minerales valorados en la sociedad por largo tiempo. De hecho, son los de las medallas olímpicas, ¿verdad? Oro, plata y bronce. En artificio de piedras para engastarlas, esto significa incrustar las piedras. En artificio de madera, era un ebanista del primer nivel. Y para trabajar en toda clase de labor, es decir, un obrero altamente calificado. Algunos sugieren que quizás había tenido en Egipto experiencia en el conocimiento de las artes, porque Egipto era una ciudad, una región muy conocida por las artes en la prosperidad de Faraón. Pero noten qué interesante lo que dice Matthew Henry. Dice, el arte que quizás aprendieron entre los egipcios, Dios lo purifica y lo consagra para su servicio. Debemos considerar que muchos talentos o capacidades que tenemos deben ser puestos a los pies del Señor. Casi siempre hay una manera en la cual pueden ser usados. Y todos tenemos algo, lo cual podemos dar para servir al Señor. Este tipo de servicio de Bezaleel fue muy específico, para hacer una tarea única, y solamente hubo un tabernáculo. No obstante, todos nuestros talentos, dones, capacidades, sean aprendidos, o sea, por la providencia divina, o sean dados sobrenaturalmente, no quedarán sin uso si nos disponemos con humildad para ponerlos al servicio del Señor. Ahora bien, Bezaleel no estaba solo. Notemos que tenía un ayudante. Este ayudante se llamaba Aholiab. Aholiab significa la tienda del Padre, aquel cuya morada está con el Padre, o el que habita en la tienda del Padre. En todo esto los nombres tienen mucho significado. Era hijo de Ahisamac, que significa hermano del apoyo o hermano del sostén. Estos nombres nos hacen pensar en lo importante que es el apoyo y el servicio entre los hermanos. ¿Qué hubiera sido del apóstol Pablo si no hubiera tenido con él a un Timoteo, a un Lucas o a Silas? Estos provenían de la tribu de Dan, que significa juzgar o juez,
Y muchas veces también tenemos que juzgar, no en el sentido de acusar o criticar, sino para discernir lo que es correcto. Alguien que quiere hacer las cosas bien debe juzgar con sabiduría. Y a su vez estos hombres, tanto Bezaleel como su ayudante Aholiab, no estaban solos, porque en la segunda parte del versículo 6 se dice: he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. De modo que había aún más personas que Dios había puesto sabiduría y los había capacitado juntamente con ellos. Aunque unos eran más destacados, los de renombre, los visibles, muchos más estaban allí en segundo plano, pero estaban siendo usados por Dios. Y esto nos lleva también a una reflexión. Hermanos, Dios pone los miembros en el cuerpo como Él quiere. Quizás la enseñanza del apóstol Pablo a los Corintios sea un buen antídoto contra todo celo o envidia que aún podría manifestarse en el pueblo de Dios. En 1 Corintios 12:19 dice: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Esto nos hace pensar algo. Dios da diferentes dones y hay diferentes llamados. Hubo un Moisés, un Aarón, un Bezaleel. Algunos oficios se repiten, otras labores son únicas. Y debemos aceptar de que habrá otros que quizás tengan más dones que nosotros, o más honra que nosotros, o más reconocimiento que nosotros. Pero si es Dios el que así lo decide, debemos aceptar su voluntad y gozarnos en él. Por otro lado, comprender lo que Dios pide de nosotros, el llamado específico para nosotros y decir, heme aquí. Aquí estoy dispuesto, con los dones que me has dado, con los talentos que me has dado, con las experiencias que me has dado, aquí estoy dispuesto. Quizás no seamos Bezaleel, quizás no seamos Aholiab, quizás seamos de ese grupo de ayudantes que estamos allí sin nombre, pero ¿sabes una cosa? Dios conoce tu nombre. Dios sabe cómo te ha capacitado. Dios sabe cómo quieres que le sirva. Y tú y yo seremos responsables ante Dios por todo aquello que nos ha dado y cómo hemos respondido para Él. Hermanos, si esa es la voluntad de Dios para nosotros, debemos decir, sea tu gloria. Sea tu gloria, Dios, porque mis dones son dados por ti y para ti. Muchos han tropezado en el servicio porque han buscado el primer lugar. Muchos buscaron la fama, muchos buscaron el renombre. Muchos hicieron alarde de sus dones o sus talentos. Y nada de eso tiene sentido cuando vemos en la palabra de Dios que es el Espíritu de Dios el que nos capacita, ya sea de forma natural o sobrenatural, para que sirvamos a Dios y a Él le demos la gloria. Hermanos, ni aún el impío puede hacer alarde de sus talentos. Aún aquellos que no creen en Dios y tienen capacidades extraordinarias para algo,
deberían entender que esas capacidades fueron dadas por Dios. La habilidad de Leonardo da Vinci, el talento de Mozart, o pongámoslo más contemporáneo, la capacidad de Messi o de Ronaldo. ¿De dónde viene eso? Eso lo da Dios. Diferente es que ellos usen eso para la gloria de Dios o para su propia gloria. Las capacidades que usted tiene, los talentos que usted tiene, ¿para quién los está usando? Y recordemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando finalizamos el Padre Nuestro decimos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Pero la gente en este mundo quiere progresar y destacarse y descollar. ¿Para qué? Para su propia gloria, para su riqueza, para su fama, para su renombre. Así no debe ser en el pueblo de Dios. Juan el Bautista nos enseña mucho de eso cuando dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. El énfasis no está en nosotros. El énfasis está en la gloria de Dios. Estos hombres especialmente dotados debían hacer todo lo que Dios había mandado. En el tabernáculo de reunión, en los muebles, en los utensilios, en las vestimentas, en el incienso, en el aceite, en todas las cosas que tenían que ver con el santuario. Todo lo que constituía la adoración o la ceremonia o la liturgia en el antiguo pacto, en el lugar del servicio y de culto del antiguo pacto. Pero ¿dónde servimos hoy? No hay tabernáculo, no hay un solo templo. Es la iglesia de Cristo que sirve a Dios. Nuestro templo es Cristo y es la iglesia del Señor que es también el templo de Dios, donde los creyentes, unidos en pequeñas iglesias locales, nos servimos por amor los unos a los otros, comprometidos con Dios, con su palabra, entendiendo que Él nos ha guiado, capacitado, nos ha dado experiencia, nos ha enseñado cosas para que todo sea volcado al servicio del Señor. En esta época ya no hay sacrificios, Cristo fue sacrificado ya. En su muerte y en su cruz hay perdón de pecados y hay vida eterna para los que creen. Pero sí damos culto a Dios, hay alabanzas, hay fruto de labios que confiesan su nombre, hay oraciones que suben como el incienso en la mañana y en la tarde a los cielos. Hay enseñanza, porque así como Dios se revelaba, también Dios se revela por su palabra predicada. Hay ofrendas materiales y espirituales en servicio al Señor. Y hay adoración verdadera cuando adoramos en espíritu y en verdad, en cada corazón y haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer para el culto. Porque esto que hacemos cuando venimos y le damos culto a Dios es adorar a Dios. Es en la iglesia, hermanos, donde nuestros dones y talentos deben ser utilizados. Es para servir a nuestros hermanos de manera directa o indirecta. Quizás algunos hacen tareas específicas y que son más visibles, como predicar o presidir. Pero hay muchos que sirven en tareas puntuales, en tareas diaconales, en el audio, en el video, en la limpieza, en servicios entre los hermanos, con nuestros dones, talentos, quizás con trabajos, algunos con sus trabajos seculares, porque aportan así a la obra, para que todo este sistema ceremonial del nuevo pacto siga adelante, para que la palabra sea predicada, para que las necesidades de los santos sean atendidas, para que el reino de Dios se expanda en este mundo por el sostenimiento de los obreros y el testimonio de la iglesia local. Ahora bien, hermanos, de este texto brota una aplicación común que suele ser compartida y no está del todo mal, que la he mencionado, es que Dios quiere usar
nuestros talentos. Algunos quizás van más específico y dicen esos talentos de arte, de ciencia. Pero la realidad es que sería dejar afuera a mucha gente, porque no todos están capacitados con dotes artísticos o capacidades especiales. Es mejor tomar este texto y pensarlo a la luz de que la adoración en el antiguo pacto contenía figuras y sombras de los bienes venideros. Recordemos que el énfasis está en la obra del Espíritu Santo, que capacita a un hombre, a Bezaleel, para la construcción de la morada de Dios y del lugar de encuentro de Dios con su pueblo. Cuando yo digo eso, ¿no hace usted una conexión en su mente con el Nuevo Testamento? ¿No le suena eso conocido en el Nuevo Pacto? ¿Quién es nuestro Bezaleel? ¿Quién es aquel que, como el nombre lo dice, habita al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente? Ese es Cristo, hermanos. Es un tipo de Cristo. Este es el ungido de Dios al cual el Espíritu Santo de Dios capacitó de forma especial. Jesucristo fue lleno del Espíritu de Dios para hacer toda la obra que el Padre le dio. El Espíritu de Dios guió a Jesús de Nazaret de forma perfecta y completa, y no hubo ninguna resistencia de parte de Jesús porque él quería hacer la voluntad de Dios Padre y era gobernado por su Espíritu. Estaba consagrado para la obra. Y no había ningún pecado en Jesús que contristara al Espíritu de Dios. Una vez más, Matthew Henry habla de esta idea de que Bezaleel, el constructor del santuario terrenal, era lleno del Espíritu, pero Cristo, el constructor del santuario espiritual, es también lleno del Espíritu. Hoy Cristo edifica su iglesia con el poder del Espíritu de Dios y capacita a los suyos con el poder del Espíritu de Dios. Predicador John Gill dice, Bezaleel puede ser considerado un tipo de Cristo, a quien el Señor llenó con su Espíritu y le dio sabiduría y entendimiento para edificar su iglesia, el verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Pastor John MacArthur también dice, así como Bezaleel fue lleno del Espíritu para construir el tabernáculo, Cristo fue lleno del Espíritu para edificar su iglesia. Y Cristo edifica su iglesia hoy. Cristo nos edifica, hermanos. Somos la iglesia del Señor. ¿Y quiénes somos nosotros en este texto? ¿Quiénes son aquellos que representan a los servidores de Bezaleel o de Cristo? Si Bezaleel es un tipo de Cristo, nosotros somos Aholiab. Somos sus ayudantes. Somos sus siervos. Una vez más, consideremos los nombres. Aholiab, tienda de mi Padre. ¿Cuál es la tienda de nuestro Padre o la casa de nuestro Padre? Es la iglesia, la morada de Dios. Era hijo de Ahisamac, que significa literalmente hermano de apoyo o de sostén. Eso es lo que nosotros somos, hermanos. Hermanos en la fe que nos apoyamos y nos sostenemos con un servicio humilde, dispuestos a ser ayudantes de nuestro Señor y Salvador. Sin pretensiones de vanagloria, queriendo edificar la iglesia, aportar a la construcción de este tabernáculo con dones y talentos y capacidades que Dios nos ha dado. En un sentido es cierto que Cristo edifica la iglesia, pero en otro sentido también nosotros edificamos a la iglesia porque nosotros lo hacemos en Cristo. Así como Bezaleel tenía a su ayudante, Aholiab, Cristo tiene a sus siervos, que somos nosotros. Y el Espíritu de Dios se mueve con orden, con sabiduría, con entendimiento,
para que la iglesia de Dios siga creciendo. Primera de Corintios 5:11 dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué bueno saber de que nos estamos edificando. Y juntos estamos edificando la iglesia de Cristo. Y Cristo está edificando su iglesia usando a cada uno de los salvos. Hermanos, en estos textos encontramos palabras de ánimo para el servicio. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Quizás hay veces que uno no ve quizás fruto o no hay respuestas de aquellos a los cuales servimos, o quizás no hay gratitud, o hay tropiezos del enemigo. No nos cansemos, hermanos, de hacer el bien. Sigamos adelante porque Dios traerá el fruto a su tiempo. Recordemos lo que dice Hebreos 6:10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto, hermano, y Dios no se olvidará de nuestro servicio. Pero ¿dónde debe estar el enfoque de nuestro servicio? ¿Es acaso correcto que estemos pensando en quién es el más importante o el primero o el más capacitado? Hermanos, en este texto es Cristo. Bezaleel es Cristo y nosotros sus ayudantes. Nuestro enfoque tiene que ser en que el Espíritu de Dios nos guíe para servir como Él quiere. Los discípulos con mucha frecuencia tropezaron en esta vana discusión, ¿quién iba a ser el mayor? Y Jesús le dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos, el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomando en su brazo dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, el que esté dispuesto a servir y a hacer la voluntad de Cristo, va a servir a la iglesia de Cristo. No con ambición de grandeza, sino con humildad y con la guía del Espíritu Santo. Seguramente, hermano, Dios te ha capacitado y tienes talentos y dones. Pero recuerda que Cristo es el importante y nosotros somos sus ayudantes. No podemos hacer nada separado de Cristo y no podemos hacer nada sin el poder del Espíritu. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que el Espíritu de Dios obre en ti? Lo que la Biblia dice que no debemos hacer es poner tropiezos. No debemos contristarlo. Al contrario, debemos honrarlo. El pecado lo contrista, la obediencia lo honra. Efesios 5:18 dice, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. La idea de que el Espíritu debe controlarnos, no nuestras pasiones, no nuestros pecados, el Espíritu de Dios. Alguien puede decir, pastor, pero ¿cómo hago para que el Espíritu de Dios me controle? Algunas iglesias lo van a querer mover en un montón de emociones para que usted tenga una experiencia estática y de éxtasis, ¿verdad? Que nada tiene que ver con el Espíritu de Dios. Si usted quiere ser controlado y lleno del Espíritu de Dios, hermano, hermana, mire a Cristo. Mire a Cristo. Crea en Cristo. Siga a Cristo. Obedezca a Cristo. Ame a Cristo. Y sirva a Cristo. Y el Espíritu de Dios usará todos sus talentos, sus dones, sus experiencias, sus capacidades, para que la gloria de Dios
sea manifiesta en su iglesia, no para su propia gloria, no para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Y el fruto del Espíritu se manifestará en nuestras vidas porque estamos viviendo por fe la vida que vivió el Hijo de Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? La Escritura nos dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que Cristo siempre tuvo, porque estaba lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu para hacer las obras de Dios. Y esto es lo que nosotros necesitamos, hermanos, para ser llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu, producir el fruto del Espíritu y así servir en la edificación de su iglesia. Bezaleel y Aholiab. El ungido y capacitado con su ayudante. Tenemos a nuestro amado Salvador, nuestro Señor. Él edifica su iglesia, pero nosotros somos sus siervos, sus ayudantes. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Pedimos que nos des discernimiento y comprensión de ella y podamos llevar a la práctica en nuestra vida lo que hoy nos has hablado. Gracias, Señor, por los dones, talentos, todo lo que nos has provisto. Que sea utilizado para tu gloria en el poder de tu Santo Espíritu. Quizás hay personas aquí que aún viven en el egoísmo, en la vanagloria de la vida, solo buscando su propio bienestar. Oh Señor, toca sus corazones, muéstrales su pecado y su maldad,